8 de la mañana, 24 minutos. Como Maggie adelantaba, recibimos a Rosa María Payá, una de las figuras que está cobrando más relevancia a nivel internacional en su oposición al régimen cubano. Ayer se reunió con el presidente Luis Lacalle Pou aquí en nuestro país y hoy vamos a dialogar con ella. Bienvenida, Rosa María. Es la segunda vez que venís por acá, por Arriba Gente. Bueno, primero que nada, ¿qué temas estuvieron ayer en el diálogo con el presidente Lacalle Pou? Bueno, la solidaridad efectiva que necesita el pueblo cubano. Estoy segura de que los uruguayos todos vieron cómo cientos de miles de cubanos se tiraron a las calles el 11 de julio con una sola demanda. La demanda de libertad, de cambio de sistema, del fin de la dictadura. Los cubanos que se manifestaron fueron fuertemente reprimidos. A pesar de que las manifestaciones han continuado, la represión dentro de la isla ha ido en aumento. Hay más de 525 presos políticos en este momento. Las peticiones fiscales a los muchachos que se manifestaban pacíficamente van hasta 25 años de cárcel simplemente por decir lo que se piensa. Hay manifestaciones masivas convocadas para noviembre y una amenaza de militarización, de estado de excepción, fotos que está sacando el mismo régimen de personas con fusiles y con palos listos para reprimir a la ciudadanía. El pueblo cubano está haciendo su mayor esfuerzo por tener una transición pacífica a la democracia y ese esfuerzo merece de la solidaridad internacional. En el caso del presidente Lacalle, nosotros estamos muy agradecidos, ¿no? Agradecidos de la claridad, de la honestidad con la que le habló de democracia y de derechos humanos al títere de los militares, que es el señor Díaz-Canel, fungiendo como presidente en mi país, y necesitamos más acciones como estas de parte de los gobiernos de las Américas y también del gobierno del Uruguay. Estuvimos conversando sobre eso. ¿A qué se comprometió justamente el presidente Lacalle Pou, más allá de la solidaridad que se pueda expresar, pero en los hechos, qué se puede hacer desde Uruguay? Bueno, yo creo que los compromisos asumidos corresponde al presidente anunciarlos y también llevarlos a cabo, pero sí les puedo decir que muy claramente comprometió a continuar su defensa de los derechos humanos, a proteger el derecho a la democracia de los pueblos de las Américas, que forma parte del sistema interamericano, forma parte de los deberes de cada uno de los estados. Hay cosas concretas que se pueden llevar a cabo, como por ejemplo la decisión que tomó el MIDES hace unos meses aquí en el Uruguay de cortar uno de los programas de tráfico de personas, que es un esquema también de trabajo forzoso, las brigadas médicas que son las brigadas médicas y que además... ¿Tú las relacionás con tráfico de personas? Bueno, no yo, lo hace Naciones Unidas. De hecho, la Relatoría Especial de Naciones Unidas para el tráfico de personas y también para la esclavitud moderna, o sea, para el trabajo forzoso, hace ya más de un año publicó un informe elevando estas brigadas médicas del régimen cubano a esas categorías, la de trabajo forzoso y la de esclavitud moderna. En realidad, las primeras víctimas son los médicos que trabajan en estas brigadas, porque reciben con suerte el 20% del valor de su trabajo. El resto va directamente para el régimen cubano. Además, son esquemas de espionaje y de infiltración en los lugares allí a donde llegan. Por ejemplo, en el caso de Bolivia, supimos cuando se abrieron los archivos por el gobierno constitucional, supimos que de 702 supuestos médicos que había en Bolivia, más de 497 ni tan siquiera tenían título de médico. La inversión que había hecho el Estado boliviano en salud, en realidad la estaba haciendo en seguridad del Estado de un gobierno extranjero. Eso es una afrenta a la soberanía de Bolivia, como lo sería, no tenemos información de los casos en Uruguay, pero como lo sería también el Uruguay, y como es protocolo del régimen cubano hacer con estas brigadas, con lo cual cortar esos esquemas de financiamiento corrupto del régimen cubano, ayudar a los médicos también que decidan quedarse y dar sus servicios en el Uruguay, es una manera también. Yo creo que cuesta mucho pensarlo de esa manera por el trabajo que hacían en nuestro país, sobre todo con esas personas que lograron volver a ver la libertad de acción también, claro, para irse, bueno, de hecho un par lo hicieron, pero quiero decir, aquí vivían en libertad, ¿no? En Uruguay. Y es una de las oportunidades que tiene el Estado uruguayo, ¿no? La de mantener lo bueno
que pueden traer los médicos cubanos, pero en condiciones dignas para estos médicos, ¿no? El tema estaba entonces en el ingreso que percibían esos médicos principalmente. El tema está en el ingreso que reciben, el tema está en las condiciones que tienen. Los profesionales de la salud en estas brigadas se les retiran los pasaportes, se les prohíbe a la familia salir del país mientras ellos están fuera del país. Si ellos deciden abandonar esta misión, sus familias son castigadas por años. ¿También en Uruguay o solo en Bolivia? Eso es en todas las brigadas médicas cubanas. ¿En Uruguay se puede comprobar lo de Uruguay? ¿Te consta que en Uruguay también fue así? Me consta que el régimen cubano no hace contratos, no manda profesionales afuera, sean médicos, sean peloteros, sean entrenadores deportivos, no los manda si no cumplen con una serie de requisitos que muchas veces los estados ni tan siquiera se enteran, ¿no? Son requisitos que están en los contratos de estos médicos con el régimen directamente, pero que según Naciones Unidas directamente se pueden asociar con tráfico de personas y con esclavitud moderna, ¿no? Con trabajo forzoso. Y es algo en lo que muchas organizaciones cubanas han trabajado por mucho tiempo, también hablando con los estados, contándoles de lo que está pasando. Por ejemplo, la organización Víctimas del Comunismo ha estado trabajando mucho en esto y por eso saludamos la decisión del MIDES y también animamos a investigar si hay más de estos casos en el Uruguay, a ayudar a los médicos y también a protegerse al Uruguay, ¿no? Rosa María, algo se está moviendo. ¿Qué proyectás, qué avisorás tú para el futuro a mediano y corto plazo para Cuba? En Montevideo también hubo movilizaciones, pero reclamaban intervención. ¿Qué camino ves vos para Cuba? Mira, el régimen cubano jamás ha sido elegido por el pueblo cubano, no goza de ninguna legitimidad y si alguna tenía la perdió el 11 de julio disparando con balas reales contra la gente, como ocurrió en mi país. El pueblo cubano está convencido que la manera de salir de la profunda crisis en la que llevamos 62 años, pero que se ha intensificado en los últimos tiempos y es de escala humanitaria, es saliendo de la dictadura. Están asumiendo el mayor costo posible, que es la propia vida cuando se trata de salir a manifestarse pacíficamente en las calles. La invitación a la comunidad internacional es a ponerse de parte de ese pueblo y a denunciar junto con ese pueblo la ilegitimidad de ese régimen que tal y como hizo el presidente Lacalle no puede ser tratado como un igual, no puede ser tratado como una democracia más cuando es un régimen totalitario y apoyar a ese pueblo cubano a recuperar la soberanía, que en realidad de lo que estamos hablando es precisamente de apoyar al pueblo cubano a recuperar la autodeterminación que no ha tenido en más de 62 años. ¿Cómo? Exigiendo la liberación de los presos políticos, presionando en foros internacionales, asumiendo acciones de presión sobre ese régimen, sobre los criminales que están en el poder en Cuba, levantándole el costo a la represión, tomando iniciativas como por ejemplo las que se tomaron para terminar con el apartheid en Sudáfrica. Cuando nosotros estamos hablando del régimen cubano, no solamente estamos hablando de 62 años de totalitarismo y de ausencia de derechos en nuestro país, ¿no? Estamos hablando de un régimen que es causa y es uno de los factores principales también, por ejemplo, para el colapso de la democracia en Venezuela, para la inestabilidad en Nicaragua, que es parte del entramado de organizaciones criminales que tienen que ver con el tráfico de drogas en nuestra región. O sea, es un factor fundamental en la inestabilidad democrática de toda América Latina y por tanto ayudar al pueblo cubano a avanzar hacia la democracia es también ayudar a toda la región a avanzar hacia la estabilidad democrática. ¿Qué esperan, repito, porque ya nos tenemos que despedir para el 15 de noviembre con esta marcha, movilizaciones que va a haber en las calles de Cuba, teniendo en cuenta que a partir del 11 de julio hubo 450 presos tras lo que fueron esas movidas en las calles? Mira, el régimen está siendo muy claro en su voluntad de reprimir y de reprimir violentamente. Lamentablemente eso lo estamos esperando para el 15 de noviembre. También estamos esperando... ¿Están pidiendo alguna garantía a nivel internacional justamente para esos días puntualmente? ¿Que haya algún veedor de alguna organización, ya sea ONU, ya sea
Lo hemos pedido en Naciones Unidas, lo hemos pedido en la Unión Europea, lo estamos pidiendo también, por supuesto, en el sistema interamericano, a la OEA, al Consejo Permanente. El régimen cubano normalmente no deja entrar a nadie de la comunidad internacional, por tanto, lo que toca es levantar las voces en favor de ese pueblo y elevar la voz del pueblo cubano. Rosa María, muchas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Sabemos que ya te tenés que ir para abordar el regreso. Muchas gracias. Gracias. Buenos días.